9:24, seguimos en Buen Día Uruguay. Como lo adelantamos en el bloque anterior, ya estamos dispuestos para comenzar esta tertulia de análisis de lo que fue el primer mes de gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Un mes que estuvo cargado de polémicas, entre otras cosas, la orden ejecutiva emitida contra el Obamacare, esta reforma del sistema de salud, que fue como un buque insignia del presidente Barack Obama y luego de su mandato, el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Comercial Transpacífico, la construcción de la continuación del muro en la frontera con México y, la crisis con el presidente Enrique Peña Nieto la crisis judicial al respecto, con el veto migratorio, la dimisión de su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, los ataques sistemáticos a la prensa por difundir lo que consideraba noticias falsas, y un nivel de aprobación de su gestión de los estadounidenses de alrededor del 39%. Estos son algunos de los temas que estuvieron presentes en este primer mes de mandato del presidente Donald Trump, y para conversar de esas y otras cosas es que recibimos al politólogo Gabriel de la Costa de la Facultad de Ciencias Sociales, columnista del semanario Brecha y La Diaria. Buenos días. Buenos días. También recibimos al director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, Ignacio Bartesagui. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y a nuestros panelistas, compañeros de siempre, Cristian Font y Federico Paz. Nosotros. Ustedes dos. Para abrir un poco el fuego, ¿no?, en la cancha, digamos, ¿cómo ven una breve reseña de del balance del primer mes del gobierno de Donald Trump? Me acuerdo de aquella expresión de un gobierno divertido, ¿no? Como están pasando muchas cosas. Una cosa que es notable es que efectivamente está haciendo todas las barbaridades que dijo que iba a hacer, ¿no? Como uno siempre con los políticos como que le saca el IVA, ¿no? En campaña electoral dicen alguna barbaridad y uno dice, está siendo demagógico. Pero en el caso de Trump es bastante notable cómo hay la intención que él tiene de mostrarse como alguien que viene fuera del establishment y a romper con el protocolo, a relacionarse de otra manera con la prensa, a no confiar en las burocracias. El tipo efectivamente está cumpliendo innovando muchísimo en cómo se hace política tradicionalmente en Estados Unidos, y en un país que está muy acostumbrado a una forma muy, muy acartonada de relacionamiento y muy institucional. Realmente es notable cómo está tratando la prensa, cómo está tratando las propias burocracias, cómo está peleándose con las agencias de inteligencia. Es una cosa que pocas veces es vista, pero que en el fondo es de estilo, ¿no? Después, cuando uno va a ver efectivamente quiénes son los que están en su gabinete y con quién está gobernando, es un republicano de derecha normal. Claro, con un grado de volatilidad y un grado de, de excentricidad y de violencia, ¿no? En la forma como habla, en el tipo de cosas que dice, que es difícil calibrar hasta qué punto en algunas cosas está siguiendo políticas de Obama, en otras cosas es un republicano normal, llenó su gabinete de petroleros, gente de Wall Street y militares, y al mismo tiempo, cuán normal, cuán no normal, cuánto habría que esperar una catástrofe, una guerra, o cuánto habría que esperar que todo siga como siempre una potencia imperialista haciendo sus cosas, es muy difícil de calibrar. Bartesagui, en el plano, yendo más a lo económico-comercial, ¿no? Hablábamos de la salida de este acuerdo del Transpacífico, también el dato del 25 de enero se marcó un récord en Wall Street con la subida histórica del Dow Jones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el mensaje que está dando? Comparto que en realidad está haciendo un esfuerzo por implementar lo que dijo en campaña, ¿no? Pero también se encontró con muchas restricciones, ¿no? De los organismos internacionales, del derecho internacional, de la propia justicia. Entonces da la sensación que el presidente quiere imponer sin considerar las restricciones que está enfrentando en sus medidas. Y ahí tenemos el TPP, donde en definitiva dijo que iba a ser proteccionista y se quería ir de este acuerdo, entonces se fue. El decreto migratorio, que también fue muy cuestionado y que fue en definitiva enfrentó la justicia norteamericana, pero también los organismos internacionales. Y después también lo del muro con México, que le generó una relación muy complicada con el presidente de México, que se suspendió esa reunión, ¿no? Entonces, en todo enfrenta muchas dificultades. En el plano proteccionista, hasta ahora ha implementado muy poco.
porque la salida del TPP es relativamente sencilla desde el punto de vista de la toma de decisión. Es un cambio de estrategia de Estados Unidos en Asia-Pacífico que tiene décadas. Sí, eso sí. Pero desde el punto de vista de implementar esa medida, es sencillo salirse de un acuerdo que no está vigente. Porque además no necesita ni siquiera la aprobación del Congreso. El diario La Vanguardia titulaba poco ruido y muchas nueces. Hasta ahora diría que sí. Perdón, mucho ruido y pocas nueces. Es verdad que la lectura que hacen las bolsas es ciertamente positiva de alguna de sus medidas. No sabemos si es porque realmente creen que va a implementar su nivel de proteccionismo, por ejemplo, la aplicación de una arancel del 20% como dice, o porque consideran que parte de lo que dice no lo va a cumplir. Porque las instituciones norteamericanas, el derecho internacional le va a poner coto a eso. Pero en realidad todavía eso está por verse. Hasta ahora hay mucha retórica y desde el punto de vista proteccionista no mostró señales claras y todavía no implementó nada que realmente esté afectando el comercio internacional de Estados Unidos, que por cierto está muy integrado al mundo y va a ser muy difícil que Trump pueda implementar algunas de las medidas que está proponiendo. Otro de los temas que se habló en los últimos días es la publicación de noticias falsas, por parte de la prensa, y los ataques que ha hecho Donald Trump hacia los medios de prensa. Cristian, Fede, ¿cómo ven desde ese lado este primer mes? A mi gusto, peligroso. A mí, yo cito un titular de New York Times, que es uno de los medios que en realidad ha tomado una posición muy evidente respecto a Trump, que en un artículo decía Wild Child is in charge, y Wild Child no como algo, no como el chico salvaje, sino como ese nenito que se enoja por todo, ¿no? Que es medio ingobernable. Entonces que una potencia como Estados Unidos esté manejada por ese nenito que agarra la pelota y dice, bueno, me la llevo porque la pelota es mía, y se quiere pelear con todos los nenitos del barrio, y bueno, se va a encontrar con un montón de limitantes. Pero sí me preocupa muchísimo el tema del manejo de la información. Pareciera como que Trump está queriendo crear su propia agenda que de alguna manera termine justificando algunas de las decisiones que toma. Y uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, este fin de semana, el referirse, por ejemplo, a atentados en Europa debido a la presencia de refugiados, tomado de hechos que en realidad no son constatables, ni siquiera ocurrieron. Entonces, hay incluso hasta una película. El cine muchas veces ha sabido adelantarse unos años a la realidad, pero una película de, si mal no recuerdo, Barry Levinson, donde Robert De Niro y Dustin Hoffman interpretan a un publicista y a un asesor presidencial y terminan inventando un conflicto en Albania. La película creo que se llamó acá Mentiras que Matan, inventando un conflicto en Albania que termine de justificar una intervención militar de Estados Unidos para así asegurarle el poder a un presidente. Y eso está todo cimentado en base a una mentira, a algo absolutamente irreal. Por eso yo lo estoy siguiendo con bastante atención y me parece bastante peligroso la manera en la que tiene, sobre todo, deslegitimar el trabajo de los periodistas. Fede, y la utilización de las redes, ¿tiene algo que ver, de sus redes sociales, tiene algo que ver con esto, como buscando un canal para enviar sus noticias y dejando a la prensa de lado? Eso es una herramienta, pero que no solo Trump utiliza, ¿no? Cada vez más frecuente en el mundo y en el mundo de la política, ¿no? Todos estamos pendientes de las redes sociales de algunos personajes de la escena política internacional e incluso también trayéndolo a nuestro escenario también de la política nacional. Pero yo había pensado en el mismo ejemplo de Cristian, del nene ricachón, que me lo imaginaba en una playa, en este caso de la Florida, si se quiere, y que llegaba al lugar donde había estado otro, y lo primero que hacía era pisarle el castillo, ¿no? Para destruir todo lo que había hecho el nene que estaba anterior. No quería que quedara rastro de nada. Y con la pelota bajo el brazo, él ponía las condiciones, ponía las reglas y se hacía lo que él decía, hasta que se topaba con el pesado de la playa, el nene más grande, el que tenía un par de años más, y le ponía cierto límite, siempre teniendo en cuenta que era el dueño de la pelota. Yo lo veo así, ¿no? Con esa actitud. Y cito lo de la playa porque una de las promesas que no ha cumplido hasta el momento en este mes de trabajo que lleva al frente de la Casa Blanca, y según se puede leer hoy en el país, es lo costoso que son su fin de semana de descanso en la Florida, porque ha trascendido de que, bueno, él había dicho en campaña que prácticamente no iba a salir de la Casa Blanca porque había mucho por hacer
y bueno, quería contrarrestar un poco lo que era cierta actitud de Obama, quien Trump le reprochaba que tenía muchas vacaciones y eran muy costosas. Cada fin de semana a Trump o a los estadounidenses le cuesta $3 millones porque utiliza los vehículos, los medios de transporte oficial, avión, helicóptero, ese tipo de cosas. Entonces esa es la única campaña o la única promesa que hasta el momento no ha intentado cumplir el presidente de los Estados Unidos, el dueño de la pelota. Yendo a quizás el aspecto migratorio, ¿no? Que es uno de los que ha salido más en la portada de los diarios y quizás el más discutido. Por un lado está el tema de la suspensión de los refugiados, del programa de refugiados y esta ley para dejar a personas de 7 países de mayoría musulmana sin ingresar al país. Eso por un lado. Pero por otro lado, los deportados, ¿no? Tenemos a quienes están viviendo en Estados Unidos de forma ilegal. En 2016, la BBC publicó un artículo que hablaba de la política de Barack Obama y decía que él había expulsado 2,8 millones de indocumentados, de ilegales, había deportado 2,8 millones de personas que vivían en ese país. Y se hablaba de que era el presidente que había deportado más personas en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué en la época de Obama no se hablaba tanto de esto y hoy escandaliza lo que pretende hacer Donald Trump? Ahí, yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Porque hay un montón de cosas que impresionan en Trump que de alguna manera la espectacularidad de cómo Trump se maneja lo que nos hace es ver un montón de cosas que Estados Unidos está haciendo hace mucho tiempo. Para poner en contexto lo que hizo Obama, que de ninguna manera lo estoy justificando, había una discusión en torno a la reforma migratoria en Estados Unidos. Y una de las cosas y él no teniendo las mayorías para hacer la reforma, una de las cosas que exigían los republicanos era que como dicen ellos, se dé seguridad a la frontera y si siguieran esas políticas. Entonces eso era de alguna manera una negociación de alta política donde jugaban con la vida de la gente para ver si negociaba con los republicanos. Cuando él ve que fracasa la reforma migratoria, él detiene esa política y hace una serie de políticas que hacen que las deportaciones bajen. Pero sí, Obama fue terrible en eso. Ahora, yo creo que lo que está pasando con Trump, más allá de que en los hechos algunas cosas son parecidas, hay una cuestión de Estado de Derecho, ¿no? Por esta orden ejecutiva se impidió la entrada a Estados Unidos a gente que tenía green card. Hay promesas que el Estado norteamericano le hizo a gente que le iba a permitir cosas que no se cumplieron. Y en Estados Unidos lo que está pasando ahora es que se está poniendo en tensión el Estado de Derecho. Y las cortes están viendo si lo pueden frenar. Él dice que él va a hacer otra orden ejecutiva. Él tiene mayoría en el Congreso y hay que ver esa mayoría en qué medida responde a él y va a haber una batalla en torno a eso. Pero yo creo que junto con estos ataques a la prensa y con otras cosas que están pasando en Estados Unidos, también se devela que Estados Unidos es una democracia y un Estado de Derecho bastante frágil, donde, en el año 2000 las elecciones, en medio de acusaciones de fraude, las decidió la Suprema Corte. Si uno mira los procesos electorales, continuamente están cambiando las reglas en los estados del sur para que no pueda votar gente de minorías. Hay un sistema de espionaje de la NSA que es tremendo, donde pueden ver los mails y el Facebook de todo el mundo todo el tiempo. Sí, lo que denunció Snowden, básicamente. Claro. Entonces, Estados Unidos tiene serios problemas. O sea, ellos son muy afectos de decir al resto del mundo quién es democrático y quién no, quién tiene Estado de Derecho y quién no, pero creo que algunas de las cosas que están pasando con Trump y el tema de la gente que tenía green card y no pudo entrar, de la falta de garantías, de que la gente en los controles de frontera te puede hacer cualquier cosa, es la muestra de que, el Estado de Derecho en Estados Unidos está tenso y que hay que ver en qué medida las Cortes y el Congreso, que en este caso Trump acaba de nominar un juez a la Suprema Corte, va a tener también mayoría en la Corte, lo van a frenar o más bien le van a permitir sus atropellos. Bien. El viernes Donald Trump habló de una conferencia de prensa y dijo que había heredado un Estado que estaba muy mal, digamos. No sé si en ruina fue la palabra, pero sí que estaba muy complicado. Bartesay, ¿realmente era así? Desde lo que se puede ver desde aquí, ¿no? Desde el plano económico, ¿estaba tan caótico? Los números no dicen eso, ¿no? En realidad lo dijo en su discurso también. Sí. El presidente parte de la base de que Estados Unidos está totalmente destruido. La verdad que si uno viaja a Estados Unidos, ¿qué deja para muchos otros lugares del mundo? Si Estados Unidos está destruido, la verdad me parece que es una lectura un poco exagerada, como muchas que hace el presidente. Por supuesto que hay un mensaje claro ahí de darle respuesta a los que están siendo afectados, porque es cierto que hay cierta clase baja y media, fundamentalmente Estados Unidos, que
que ha perdido ingreso en los últimos años si se compara con otras sociedades a nivel internacional. Y que posiblemente es la que apoyó a Trump. Y que posiblemente, además, la de ciudades pequeñas es la que apoyó a Trump, ¿no? Entonces, realmente hay cierta justificación desde el punto de vista económico, de, bueno, cerrarse, responsabilizar de todo a China, pero en realidad eso también tiene mucho de retórica, porque si uno mira cómo es el comercio de Estados Unidos con el mundo, digo, está totalmente integrado, o sea, las empresas norteamericanas están en China y ahí exportan y los insumos van y vienen, entonces uno no puede hoy separar la producción de un bien, porque se produce en muchas partes del mundo. Entonces, todas las medidas que está proponiendo en este momento desde el punto de vista económico, en particular comercial, Trump van a terminar afectando al propio estadounidense, que ha perdido empleos, pero no necesariamente por las razones que dice Trump, sino por la mayor concentración en servicios y por un cambio en la economía internacional que va mucho más allá, o sea, es ciertamente complejo. Entonces me parece que la lectura no es de todo correcta, los números no indican eso, y bueno, lo que entiendo es un mensaje más bien político que le sirvió mucho en la campaña, que no es un fenómeno que es más amplio que el de Trump, ¿no? Tiene que ver también con el Brexit, tiene que ver también con lo que estamos viendo a nivel mundial. Porque además cuando asumió Trump hubo un discurso netamente nacionalista, claro. Eso fue lo que se destacó, reivindicando, recuperar para los norteamericanos cosas que según él habían perdido, pero hay que perder de vista, conociendo la idiosincrasia del pueblo estadounidense, es que hay cosas que ellos no quieren hacer. Y que por eso se recurre a otro tipo de en este caso inmigrantes, ¿no? Para que hagan tareas que los norteamericanos ya no están dispuestos a hacer en líneas generales. Y es un poco la idiosincrasia del pueblo. ¿Qué tanto se puede modificar ese escenario? También es complejo, ¿no? Bueno, va a ser complejo porque los migrantes, como se decía, ¿no? En realidad tiene varias formas de analizarlo. O sea, el humano ni hablar, el humano es el central, ¿no? Pero después tenés el económico y el jurídico. El jurídico lo comentaba, claro, no podés ir en contra de decisiones que ya tomaste. Si tú realmente le diste la posibilidad de ingresar con una visa a Estados Unidos, no se la puedes negar, porque ahí actúa la justicia. Y de hecho yo creo que las instituciones estadounidenses hasta ahora están actuando. Están actuando. Estamos viendo que sí hay un Estado de Derecho actuando. Hasta ahora, puede cambiar, pero hasta ahora sí está actuando. Pero también está el económico. Las propias empresas que elevaron su queja al presidente de no queremos esto porque nos estás afectando a nuestro propio personal. Claro. La política migratoria te puede afectar la competitividad de empresas norteamericanas que necesitan de los migrantes para seguir manteniendo niveles de competitividad. Entonces, ahí hay una tensión por varios frentes, ¿no? Sí, de hecho, desde la justicia, incluso te diría que desde algunos integrantes republicanos del Congreso, están mirando con cierta preocupación algunos de los desbordes de Trump. Por ejemplo. Y hay un par de jueces que ya directamente lo mandaron a leer la Constitución. Sí. A ver, si vas a decretar esto, bueno, por lo menos remitite a lo que está escrito, porque realmente y llama la atención incluso en un país que se hizo en base a inmigrantes tener esa política. En realidad no llama la atención, porque fue un poco también su caballito de batalla en campaña. Claro, el problema ahí es cómo el Partido Republicano también reacciona a esto, porque evidentemente el líder del Partido Republicano del Congreso, que es Paul Ryan, dijo que no iba a votar a Trump, fue muy lejano en la campaña, y después aparentemente pactaron y están gobernando juntos, están cooperando. Y ahí hay que ver en ese juego de poder efectivamente qué es lo que sucede, pero ahí lo que hay es una disputa que es muy importante y que está dándose en muchos lugares del primer mundo, que es, vos tenés un consenso neoliberal de apertura, de desregulación, de financiarización, de beneficiar a ciertos sectores de la economía, de flexibilización laboral, que se está aplicando más o menos hace 40 años en todo el primer mundo y también en la mayoría del tercer mundo de manera más o menos obligada. Y claro, eso beneficia a un montón de gente, pero también lo que hace es hacer explotar la desigualdad, destruir empleos manufactureros, permitir a las empresas producir en los lugares donde es más barato, sin importar ninguna otra consideración. Y eso desestabiliza la vida de los votantes de una manera que después no es extraño que opciones demagógicas o opciones hipernacionalistas lo seduzcan, porque y por algo Trump hizo una campaña formidable que funcionó muy bien porque él siempre hacía lo mismo, decía una barbaridad, decía una cosa escandalosa y todo el establishment reaccionaba contra él. La prensa, los partidos políticos, Wall Street. Entonces, él lo que hacía era se daba vuelta y le decía a la gente, miren, acá está todas las élites en contra mía, ustedes van a ver a quién votan. Y él lo que hizo fue canalizó un sentimiento antielitista, disconforme con las políticas económicas históricas de Estados Unidos. Claro, lo paradójico es que él también es un llenó a su gabinete de gente de Wall Street. Su secretario de Estado es el CEO de Exxon, la empresa petrolera más grande del mundo. O sea, no es un populista que va a salir a expropiar nada. Pero
y creo que también el Brexit, también la derrota del plebiscito constitucional en Italia, bueno, lo que pasó en Grecia hace tiempo, el surgimiento de Podemos, son diferentes expresiones de diferentes maneras de un profundo descontento no con la globalización, con la forma como se ve la globalización y con el tipo de relaciones económicas y sociales que impuso a tanta gente. Y eso o se resuelve por izquierda o se resuelve por derecha, pero no va a haber soluciones tecnocráticas normales para esto. El problema es cómo cumplir con eso, ¿no? Cómo cumplir con eso con las restricciones que tiene, porque en realidad el discurso digamos, todo está bien, todo esto de la globalización, pero no se soluciona con las propuestas que está llevando adelante Trump, ¿no? Entonces, en realidad, la dificultad que tenés es muchas de las propuestas que él plantea son inviables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. Nos queda poco tiempo, pero me interesaba preguntarles ¿qué quiere decir para ustedes la designación de Alexander Acosta como el primer funcionario hispano del gobierno de Donald Trump? ¿Es un mensaje que está mandando? ¿Es la persona idónea para ese lugar? Si es la persona idónea, no lo sé. Hay que recordar que él nombró a Acosta porque su propuesta anterior de secretario de Relaciones Laborales fracasó. Era un magnate de la comida rápida que encontró resistencias por todos lados. Se fue rápido también. Sí, no logró ni que fuera confirmado por el Congreso. El gabinete de Trump fue una gran regresión con respecto a Obama en términos de diversidad, y de hecho el hecho de que sea el primer hispano que está nombrando muestra que no hay ningún otro, cuando en realidad los hispanos son una parte muy importante de la población norteamericana. Entonces, más que tomárselo como una señal, yo me lo tomaría como, o sea, que uno sea una señal y que sea de la segunda ronda, después de que fracasó el anterior por ser demasiado extremo hacia la derecha, creo que es la señal más que haya alguien hispano en el gabinete. Yo creo que no es una señal, pero sí está escuchando un poco la opinión pública. Porque en definitiva, y fundamentalmente la comunidad internacional, porque Trump está matizando su discurso más de lo que la gente dice. Porque lo matizó con la CIA, lo matizó en su relación con Rusia y especialmente en el bloqueo, lo matizó con China, que empezó hablando con Taiwán, pero después dijo que la política no solo China iba a seguir, lo matizó de cierta forma con México, ya se está posicionando con Venezuela, pero no de forma tan agresiva. Y Maduro reacciona de una forma bastante pragmática, no ha generado grandes conflictos con el sur, incluso llamando a Macri por teléfono, se reunió con sus tres principales, ¿no? Se reunió con Inglaterra, se reunió con Canadá y con Japón, fue a Israel, donde también matizó, porque si bien está cambiando en Israel también una política de décadas de la solución del doble Estado, no cambió la embajada a Jerusalén. Entonces, estamos notando también que hay cierta matización, o sea, hay en definitiva cierta reacción frente a sus políticas que esperemos se den con mayor profundidad, porque alguna de sus políticas no son muy buenas. Lo que yo entiendo que al cabo de este mes, Sofi, y sobre todo a ustedes dos, lo que no ha cambiado es la incertidumbre que mantenemos nosotros de este lado del mundo, me refiero a la región y a Uruguay en particular, respecto a lo que puede ser la gestión de Trump y cómo nos puede afectar. Mantenemos al cabo de este mes la misma incertidumbre de cuando asumió o cuando sabíamos que había ganado, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos es la potencia dominante en el sistema internacional y ellos han sido un pilar fundamental de todo un sistema de normas, instituciones, que uno puede estar a favor o en contra de ellas, pero que han sido el sistema en el cual se ha movido el mundo en las últimas décadas. Y en los últimos siglos, capaz. Bueno, sí, hablo de este en particular, el post-45, ponele. Y claro, cuando el líder dice que todas las reglas que construyó para apuntalar su liderazgo, en realidad, vamos a ver, la OTAN, vamos a ver, la OMC, vamos a ver, capaz que ponemos una tarifa, las Naciones Unidas salen demasiado caras. Bueno, eso lo que da es sí una señal de incertidumbre y bueno, digámoslo directamente, miedo. Claro. Miedo de que Estados Unidos, o sea, no es gracioso que el presidente de Estados Unidos haga comentarios graciosos sobre bombas nucleares. O sea, eso significa que el tipo de imperialismo que Estados Unidos va a desarrollar puede cambiar, y además como Estados Unidos tiene una tendencia a resolver sus conflictos internos hacia afuera, bueno, siempre eso genera ansiedad. Así que nada tranquilizador. Politólogo Gabriel de la Coste, muchas gracias por haber venido. Gracias. Doctor Ignacio Bartesay, gracias por haber venido. Muchachos, gracias por haber opinado. Bueno.